en caso de que sean volúmenes mucho más grandes. Ahora, dependiendo de nuestra proyección, cambia mucho la sensibilidad que tenemos para detectar el derrame pleural. Regularmente, para una placa frontal, requeriríamos entre 200 y 300 mililitros para que nosotros pudiéramos empezar a ver las alteraciones en forma de los borramientos de los ángulos costodiafragmáticos. Para eso nosotros podemos ayudarnos de otro tipo de proyecciones, como son la proyección lateral, que tiene signos más tempranos, a partir de aproximadamente los 50 mililitros, que va a ser el borramiento del ángulo costodiafragmático posterior. Y en el caso de nuestra proyección radiográfica más sensible, sería la proyección en decúbito lateral, la cual puede diagnosticar derrames con un volumen aproximadamente entre 20 y 50 mililitros. Aquí tenemos un ejemplo de una esquematización de cómo se vería el derrame en una proyección posterior anterior, aproximadamente entre 200 y 300 mililitros, que es cuando se empieza a ver los signos de los agotamientos de los ángulos costodiafragmáticos. A los 2 litros, cuando empezamos a ver el signo del menisco, y a los 5 litros en el caso en el que veríamos un pulmón totalmente abarcado por el derrame pleural. Aquí tenemos nuestro primer ejemplo. Es un ejemplo ideal para esquematizar la mayor sensibilidad de la proyección en decúbito lateral. Tenemos una magnificación de radiografía de tórax en decúbito lateral, en la cual se puede observar un aumento de la radiopacidad en la porción más dependiente del pulmón, con una medida de aproximadamente 1 centímetro, lo cual es compatible con un derrame pleural pequeño. La bibliografía de la que me basé refería que era un derrame pleural de aproximadamente 20 cc. Ahora, si lo comparamos con esta magnificación del mismo paciente de una proyección posterior anterior, podemos observar que el ángulo costodiafragmático se encuentra conservado. Por lo tanto, vemos este claro ejemplo de cómo la sensibilidad del decúbito lateral tiende a ser mucho mejor. Sin embargo, también cabe mencionar que muchas veces ya no utilizamos esta proyección en decúbito lateral porque tenemos otros estudios a la mano que nos permite hacer un diagnóstico igual muy, muy temprano, como vamos a ver más adelante en el caso del ultrasonido. En este caso tenemos otro ejemplo. Es un ejemplo de un derrame aproximadamente entre 200 mililitros, 200 cc. Podemos observar en la primera imagen una radiografía de tórax, una proyección posterior anterior con una adecuada técnica, en el cual podemos observar tejidos blandos sin evidencia de alteraciones, estructuras óseas sin evidencia de lesiones líticas ni blásticas. En cuanto a los ángulos costodiafragmáticos y cardiodiafragmáticos, encontramos los ángulos izquierdos borrados, los cuales nos confieren esta pérdida que les hablé de los ángulos normales. Estos hallazgos nos van a sugerir la presencia de un derrame pleural. La siguiente imagen la utilizamos para corroborar estos hallazgos. Es una proyección lateral en la cual podemos observar la presencia del borramiento del ángulo costodiafragmático posterior. Los hallazgos son en un paciente con un derrame pleural de aproximadamente 200 cc. Y nuestro siguiente ejemplo es un ejemplo de un derrame pleural más llamativo. Tenemos en esta imagen una radiografía de tórax, una proyección posterior anterior con adecuada técnica en la cual podemos observar tejidos blandos sin evidencia de alteraciones, estructuras óseas sin evidencia de lesiones líticas ni blásticas. En cuanto a los ángulos costo y cardiodiafragmáticos, podemos observar un borramiento. Esto está debido a un aumento de la radiodensidad pulmonar izquierda, particularmente del lóbulo inferior, lo cual nos confiere un signo típico del signo de menisco. Esos hallazgos están en relación con un derrame pleural moderado izquierdo. Dichos hallazgos van a ser corroborados en nuestra proyección lateral, en la cual observamos el borramiento del ángulo costodiafragmático, tanto posterior, así como un aumento de la radiodensidad del parénquima pulmonar, el cual abarcaría hasta el nivel de la vértebra T7. Es un derrame aproximadamente de 2 litros. Nos refería a la bibliografía. Estos son 3 ejemplos de cómo se verían varios derrames de diferente volumen, que es importante que conozcamos bien. También cabe remarcar que existen otras variantes de derrame que podemos observar en las placas, como podría ser
en este caso, la presencia de los derrames subpulmónicos. Los derrames subpulmónicos van a ser derrames que se van a valorar solamente en la bipedestación y que se van a dar particularmente en la base pulmonar superior al diafragma. En este caso no observaríamos un borramiento de los ángulos costodiafragmáticos. Simplemente podemos observar una aparente elevación del diafragma en caso de que sea el lado derecho o un aparente aumento del espacio entre el pulmón y la burbuja gástrica en caso de que sea del lado izquierdo. Para este ejemplo, yo elegí esta imagen en la que tenemos una radiografía de tórax en una proyección posterior anterior, con una técnica adecuada en la cual podemos observar tejidos blandos sin evidencia de alteraciones, estructuras óseas sin evidencia de lesiones líticas ni blásticas. Vamos a observar una aparente elevación del hemidiafragma derecho sin borramiento de los ángulos costodiafragmáticos. Esta elevación del hemidiafragma derecho nos podrá condicionar una atelectasia pasiva del pulmón. En este caso, esta paciente tiene el diagnóstico de un derrame subpulmónico. Hay que tener en cuenta que esta entidad es importante que se haga una diferenciación con otras afectaciones del diafragma, como puede ser una ventración del diafragma, un parálisis diafragmático, la presencia puede ser ascitis, o hepatomegalia del lado derecho, o esplenomegalia del lado izquierdo. Había buscado unas bibliografías que también podíamos apoyarnos un poco del ángulo que tiene la punta de nuestra radiopacidad. En el caso de los derrames subpulmónicos tiende a estar inclinado un poco hacia la porción lateral del tórax, hacia la pared costal. Este es un ejemplo típico de un derrame subpulmónico derecho. A diferencia de este ejemplo que coloqué en esta diapositiva. En esta diapositiva tenemos una radiografía de tórax en una proyección posterior anterior con una técnica adecuada, la cual podemos observar tejidos blandos sin evidencia de alteraciones, estructuras óseas sin evidencia de lesiones líticas ni blásticas. Podemos observar una aparente elevación del hemidiafragma izquierdo con un aumento del espacio entre el borde de y la porción fúndica de la burbuja gástrica, como podemos observar en esta zona. Dichos hallazgos nos condicionan una atelectasia pasiva del pulmón ipsilateral, resto del estudio sin alteraciones. Estos hallazgos están en relación a un derrame subpulmónico izquierdo. El dato más característico es este que les acabo de mencionar. Aparte de la elevación del hemidiafragma izquierdo, que debería ser 2 centímetros más baja, observamos este aumento de la distancia entre el borde diafragmático y la porción fúndica de nuestra burbuja gástrica. Ese es un derrame subpulmónico izquierdo. Otra variante de los derrames pleurales es esta que tenemos acá, que se conoce como pseudotumor o un tumor evanescente. Esto se va a caracterizar por la presencia de un derrame que se va a encontrar enquistado o loculado dentro de la localización de una cisura, particularmente se da en los lóbulos medios del pulmón derecho. Es el tipo de presentación más común, tiende a ser por un trasudado, particularmente por insuficiencias cardíacas, cirrosis o alteraciones de insuficiencia renal, por ejemplo. En este caso, ese es el ejemplo que coloqué para esta patología. Es una radiografía de tórax, una proyección posterior anterior con una técnica adecuada, la cual se puede observar en lo valorable de tejidos blandos sin evidencia de alteraciones, con la presencia de una imagen radiopaca, lo que le sucede en el tórax izquierdo, en relación a un marcapasos, podemos ver de este lado. En estructuras óseas sin evidencia de lesiones líticas ni blásticas, podemos observar en cuanto al diafragma una adecuada elevación y los ángulos tanto costo como cardiodiafragmáticos se encuentran conservados. Se observa un aparente ensanchamiento mediastinal con un ensanchamiento de la silueta cardíaca. Como ya les mencioné, esta patología se asocia mucho a insuficiencias cardíacas. Y en cuanto a parénquima pulmonar, podemos observar una imagen radiopaca de morfología ovalada, de bordes bien definidos, a nivel de la cisura horizontal. Esos hallazgos se pueden corroborar en nuestra proyección lateral, en la cual observamos, aparte de los hallazgos antes mencionados, la presencia de un engrosamiento de la cisura menor y un ligero borramiento del ángulo costodiafragmático posterior. Como ya recordamos, esta proyección es mucho más sensible para valorar estos borramientos. Este es un ejemplo típico de un derrame subpulmónico en este paciente,
Una vez que se solucionó la causa cardiogénica del derrame, esta aparente masa pulmonar desapareció. Es un ejemplo típico de un derrame subpulmónico. Ahora, continuando con los estudios que utilizamos para nuestra valoración de los derrames pleurales, continuamos con el ultrasonido. El ultrasonido es un estudio que va a tener una sensibilidad de aproximadamente el 100% para la detección de los derrames pleurales, con la capacidad de detectar derrames tan pequeños como de hasta 3 mililitros. Los usos particulares del ultrasonido, aparte del hecho de que no va a exponer a nuestro paciente a radiaciones ionizantes, es que nos permite diagnosticar efectivamente la localización y el volumen específico de líquido pleural que tenemos. De igual manera se puede usar como guías para toracocentesis, para tomas de biopsias, para colocaciones de drenaje, y nos permite fácilmente distinguir entre la presencia de un derrame o, en todo caso, que es un engrosamiento de la pared pleural. Como ya he mencionado, es un diagnóstico diferencial importante de todas estas patologías pleurales. Entre los hallazgos que nos interesa valorar en el caso del ultrasonido, tenemos primero la ecogenicidad del líquido que estamos observando. Puede ser anecoico, particularmente en el caso de los derrames. Pueden ser complejos, tanto tabicados como no tabicados. Esto nos puede indicar, complejos podrá indicarnos la presencia de posiblemente de algún empiema o de algún derrame pleural que se fuera un exudado, no un transudado. Los complejos tabicados, que más que nada nos van indicando la presencia de septos fibrosos, particularmente en caso de empiemas, y el material netamente ecogénico, el cual nos indica un poquito más la presencia de un hemotórax, más que de un derrame tal cual de líquido pleural. También tenemos ciertos signos específicos que nos van a ayudar a mejorar nuestra sensibilidad para el diagnóstico, como puede ser el signo de la columna, signo de surco, el signo del cuadrilátero o los signos de sinusoide en caso de que se use el modo M. Ahora, valorando primero lo que es la ecogenicidad del líquido del derrame pleural, podemos observar este es un ultrasonido torácico en escala de grises con traductor convexo, o sea, topografía de pulmón, en el cual podemos valorar la presencia de líquido pleural, de líquido libre, de características anecoicas y todos entre las pleuras viscerales y parietales. En este caso sería un dato sugestivo de un derrame pleural simple, sin ninguna complicación, como de las que ya les mencioné antes. En comparación con esta siguiente imagen, en la cual observamos este estudio de ultrasonido torácico en escala de grises con traductor convexo, esa topografía de pulmón, en el cual se puede observar la presencia de líquido libre, el cual presenta ecos puntiformes de bajo nivel, que se encuentra situado entre las pleuras viscerales y parietales. Esto está en relación de un drenaje, de un derrame pleural complejo, que no está aceptado. En este caso, pues, sospecharemos más de una etiología exudativa, no puede ser una neumonía. Este es el tercer ejemplo que les traigo de la ecogenicidad de lo que podemos valorar en el derrame pleural. Tenemos un estudio de ultrasonido en escala de grises, ultrasonido torácico, perdón, en escala de grises, con transductor convexo, en el cual se observa esa topografía del pulmón, la presencia de líquido libre de características anecoicas, el cual está asociado a la presencia de múltiples imágenes ecogénicas lineales en relación a septos en su interior. Este líquido libre está situado entre las pleuras parietal y visceral. Nos sugiere un derrame pleural septado. En este caso, si nosotros viéramos esta imagen, sospecharíamos más que nada en un empiema, más que en un derrame simple, como ya les había mencionado antes. Y en nuestro último ejemplo de la ecogenicidad del líquido, podemos observar en este caso es un estudio de ultrasonido torácico en escala de grises con transductor convexo, en el cual podemos observar hacia topografía de pulmón la presencia de líquido libre, el cual contiene abundante material ecogénico en su interior. Está situado entre las pleuras visceral y parietal. Esos hallazgos nos van a orientar más que nada a la presencia de ya sea un hemotórax, que es lo más común en este tipo de hallazgos, o posiblemente también podría ser un empiema. Sin embargo, como no observamos los septos, iríamos más hacia un diagnóstico de un hemotórax. Ahora, en cuanto a los hallazgos específicos que podemos encontrar, encontramos, por ejemplo, este primero, el que tenemos a su izquierda, es un signo característico que se llama el signo de la columna, en el cual, mediante el uso del ultrasonido, tenemos un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo y topografía
de tórax, esta topografía de pulmón, en el cual se puede observar la presencia de líquido libre de características anecoicas y adyacente a la presencia de una imagen ecogénica lineal en relación a la porción anterior de la columna, que no se ve tan claramente en un estudio normal. Ese es un signo típico de la columna. En el ultrasonido también podemos observar el aumento, la presencia de la imagen del surco profundo, en el cual podemos observar un aumento un aumento marcado del surco diafragmático, como se puede ver en esta imagen, a su derecha, enmarcado en verde. Un estudio de ultrasonido en escala de grises contra motor convexo, topografía de pulmón, en el cual observamos líquido libre de características anecoicas situadas entre las pleuras visceral y parietal, y un aumento del ángulo cosodiafragmático posterior. De igual manera, tenemos estos otros dos ejemplos. Los primeros dos son un ejemplo del signo del cuadrilátero, en el cual podemos observar en esta imagen, es un estudio de ultrasonido en escala de grises con transductor convexo y topografía de pulmón, en el cual observamos líquido libre, características anecoicas, el cual está situado entre dos imágenes ecogénicas en relación a las pleuras parietal y visceral, y dos aparentes líneas, las cuales son provenientes de las sombras de las costillas, lo cual nos va a dar, como podemos observar en esta imagen esquematizada, un signo del cuadrilátero. Y en el caso del signo del sinusoide, podemos observar en este caso, es un ultrasonido en modo M, en el cual podemos observar con estas líneas negras. Esta es la pleura visceral, y en estas líneas blancas podemos observar la pleura parietal, perdónenme, son estas líneas negras. Las líneas blancas están en relación a la pleura visceral, donde se observan los movimientos respiratorios, y la porción que está entre ellas es tal cual es el líquido libre pleural. Este es un signo del sinusoide que se utiliza en ultrasonidos en modo M. Estos son los signos que vamos a valorar nosotros en caso de usar un ultrasonido para poder tratar de valorar un derrame pleural. También cabe remarcar que nosotros podemos medir cuánto volumen. Recuerden que les mencioné que era una de las utilidades específicas del ultrasonido. En este caso, hay varias fórmulas. La que yo coloco en este ejemplo es en la que se va a medir, es 20 por sep en milímetros es igual al volumen. La SEP se refiere al diámetro interpleural mayor que vayamos a encontrar durante nuestro estudio. Este diámetro interpleural mayor lo vamos a multiplicar por 20 y el resultado que nos va a dar va a ser el volumen en mililitros de líquido de derrame pleural. Sin embargo, también se ha mencionado que a grosso modo se puede inferir que cuando el SEP es mayor a 45 milímetros del lado izquierdo o mayor a 50 milímetros del lado derecho, podemos inferir que el volumen de derrame es entre 800 mililitros y 1 litro. Sin embargo, aquí tenemos la fórmula específica con la que podemos valorar exactamente cuánto líquido tenemos mediante el uso de ultrasonido. Ahora, el estudio más sensible que tenemos para la valoración de los derrames pleurales va a ser evidentemente la tomografía, pudiendo ser evidenciado desde 10 milímetros hasta posiblemente menos de 2 mililitros de derrame pleural. Nos permite hacer esa diferenciación entre los engrosamientos y los derrames, y nos permite ver la morfología del derrame. Eso es importante porque dependiendo de la morfología que tenga nuestro derrame, nos puede indicar más o menos hacia qué patología estamos viendo, si es un empiema, si es un hemotórax, si es un derrame. Y evidentemente nos permite valorar las unidades Hounsfield que nos va a indicar igualmente la etiología que podemos tener. En este caso, como estamos valorando líquidos, serán unidades Hounsfield entre 10 y 20, menor a 25 particularmente, las que esperamos encontrar en caso de que sea un derrame pleural. En este caso tenemos el ejemplo que yo coloqué en una tomografía, es una tomografía de tórax en ventana para parénquima pulmonar en un corte axial en el cual se puede observar tejidos blandos y estructuras óseas sin evidencia de alteraciones, y de localización extrapulmonar en las porciones más dependientes de ambos pulmones. Esta imagen de morfología increciente de densidad líquido en relación a un derrame pleural de predominio derecho, el cual en hemitórax derecho se va a extender hasta la porción de la cisura mayor. También llama la atención la presencia de
de un aparente crecimiento de la silueta cardíaca, cual es muy valorable en este corte. Nada más se menciona algo que podría estar ahí. Esos hallazgos van a estar secundarios a un derrame pleural. En caso de que se comprobara que hay una dilatación cardíaca, podría ser un derrame pleural de tipo cardiogénico. Ahora, también es importante que valoremos nosotros los diferentes contenidos, como ya les había mencionado antes. En el caso ya abarcamos el derrame pleural simple, podemos abarcar el hemotórax. ¿Qué vamos a entender por hemotórax? El hemotórax va a ser un derrame pleural secundario a la acumulación de sangre. Se puede inferir que un hemotórax es cuando nuestro derrame presenta más del 50% del hematocrito que encontramos en la sangre. O sea, el fluido que drenamos tiene más del 50% del hematocrito que presenta el paciente en un estudio de biometría hemática. Etiológicamente, la causa más común van a ser traumas que pueden ser tanto penetrantes como cerrados, procesos malignos intratorácicos, pueden haber hemotórax espontáneos, pueden ser pacientes con antecedentes de tratamiento anticoagulante, o pueden ser pacientes que presenten una ruptura vascular. En este caso, coloqué este pequeño videito, esta imagen animada. Este es un signo característico de un hemotórax, se llama el signo del plancton. Lo vamos a describir así: es un ultrasonido en escala de grises con traductor convexo hacia topografía de pulmón, donde se puede observar derrame pleural heterogéneo con ecos en su interior, los cuales presentan movimiento lento y arremolinado. Este es un signo del plancton, como podemos observar acá. Eso nos hará sospechar como primera posibilidad la presencia de un hemotórax. En este caso, como ya les mencioné, podemos observar un signo del plancton, que se va a caracterizar como estos ecos internos que van a demostrar este flujo lento, como arremolinado, que pueden estar asociados tanto a los movimientos cardíacos como a los movimientos respiratorios. Un signo muy característico de un hemotórax por ultrasonido. En el caso de la tomografía, tenemos en este caso, este ejemplo, es una tomografía de tórax en un corte axial, en una fase simple, en una ventana para mediastina, en el cual podemos observar estructuras óseas y tejidos blandos y evidencia de alteraciones. Y de localización extrapulmonar, se observa una imagen de morfología biconvexa, homogénea, con una atenuación mayor al líquido. La bibliografía mencionaba entre 35 y 70 UHs. Esto estará asociado tal vez a un derrame pleural de morfología loculada, o sea, biconvexia, el cual podría estar en relación a un hemotórax. Dichos hallazgos se van a relacionar con una atelectasia pasiva del pulmón ipsilateral, lo cual nos va a condicionar un desplazamiento de las estructuras mediastinales y una expansión compensatoria del pulmón contralateral. Esta morfología, como biconvexa, diferente a la morfología semilunar que encontramos en un derrame pleural, que nos indicaría que está libre, nos indica que es un derrame que estaría hasta cierto punto encapsulado, loculado, lo cual nos orientaría más a la presencia de un hemotórax. Evidentemente, el diagnóstico diferencial sería obteniendo la punción y valorando qué es en realidad lo que estamos viendo en este estudio. Y de igual manera puede haber la existencia de un quilotórax. El quilotórax se va a caracterizar como la presencia de linfa en el espacio pleural. Vamos a entender como quilotórax, particularmente el diagnóstico se va a dar con el estudio del líquido que obtenemos cuando tiene un nivel de triglicéridos mayor a 110 miligramos sobre decilitro o la presencia de kilomicrones. Regularmente se dan por obstrucciones o disrupciones en el conducto torácico, pero también se puede dar secundario a patologías malignas, especialmente linfomas, o a traumas. Mencionaban mucho los traumas quirúrgicos, que eran unas etiologías típicas de esta patología, de esta presentación. Tomográficamente elegí esta imagen. Regularmente no hay mucha diferencia, pero pensé que valía la pena poner este ejemplo. En este caso era un paciente que tiene antecedente de un trasplante renal, está inmunocomprometido. Tenemos una tomografía de tórax en una ventana para tejidos blandos, en un corte axial, en una fase contrastada en la cual podemos observar de localización extrapulmonar, en las porciones más dependientes de ambos pulmones, imágenes hipodensas con densidad líquido, de morfología increciente. Esto sería en relación a un derrame pleural de predominio derecho,
el cual al drenaje reporta, reporta 2016 miligramos por decilitro de triglicéridos y la presencia de kilomicrones. Por lo tanto, con esto diagnosticaremos que este derrame pleural fue causado por un quilotórax. Ahora, también es importante que nosotros podamos diferenciar entre si lo que estamos valorando, más que nada en los cortes más basales de la tomografía, sea ya un derrame pleural o la presencia de líquido libre abdominal. Para eso nos podemos apoyar de tres signos que les voy a presentar en este momento. El primero va a ser el signo del diafragma, el cual vamos a entender que todo fluido que se encuentre por afuera del diafragma y más pegado hacia la pared torácica va a ser líquido, va a ser derrame pleural, y que todo líquido libre que se encuentre por adentro del diafragma nos indicaría que sería un derrame pleural. En este caso, este es un estudio normal, no tenemos ningún derrame, simplemente quería ejemplificar la imagen, esta imagen de alta intensidad lineal en relación al diafragma. Otro signo importante es el signo de la cruz diafragmática. Bueno, en inglés es el síndrome de la cruz diafragmática, sería un síndrome de la prolongación desplazada, más o menos en español. Este signo nos va a indicar la presencia de vaya, nos va a indicar que en caso de que nosotros hayamos encontrado la presencia de un derrame pleural, tendríamos esta imagen, como se puede ver acá, una imagen con un aumento de atenuación, el cual empujaría el borde del diafragma hacia la porción central, como podemos ver en esta imagen. Ese es un signo característico de la cruz diafragmática, lo cual nos puede indicar que podríamos estar ante la presencia de un derrame pleural, más que la presencia de líquido libre en cavidad abdominal. Y el siguiente signo, este signo también está muy interesante, el signo de la interfase. El signo de la interfase se va a referir a que dependiendo de en qué zona esté el líquido, con respecto al hígado, podemos observar una interfase diferente. En el caso de que nosotros estemos valorando un derrame pleural o estamos viendo un derrame pleural, podemos observar de este lado, como lo estoy señalando, que la interfase entre las dos atenuaciones tiende a ser difuso. La bibliografía lo mencionaba como una interfaz aserrado, a diferencia de, en caso de que fuera un tal cual líquido libre abdominal, en el cual podríamos observar esta interfaz que es mucho más marcado y delimitado, como podemos observar en estas flechas. Igual podemos observar en esta esquematización esta interfaz difuso, relativamente cerrado, y esta interfaz agudo, bien delimitado. Y eso sería todo lo que vamos a valorar en este caso del derrame pleural. Vamos a continuar con la siguiente patología, que es el empiema. Vamos a definir el empiema como una colección de pus intrapleural que regularmente tiende a ser unilateral. Aguas, esto es muy importante para la diferenciación, porque si recuerdan todos los ejemplos que hemos visto en tomografía, regularmente tienden a ser bilaterales. Si bien podrá ser más en un lado del hemitórax, tienden a ser bilaterales. En este caso veríamos más una imagen unilateral. Tienden a ser secundarios a otros procesos, como pueden ser neumonías en derrames paraneumónicos, abscesos, osteomielitis, o también, incluso, por ejemplo, en niños, puede ser a causa de aspiraciones de cuerpos extraños. Las entidades más comunes van a ser el Streptococcus pneumoniae y el Staphylococcus aureus. Y el diagnóstico diferencial, como en todas estas patologías, nos va a dar las características del líquido. Si encontramos un líquido de drenaje que presenta un pH menor a 7 o que presenta una glucosa menor a 40 miligramos por decilitro, podemos decir que estamos ante un empiema. En este caso, como ya les había mencionado, el hallazgo radiográfico que vamos a valorar es, uno, la presencia de un ángulo obtuso que va a tener nuestra lesión con la pared. Esto nos va a indicar que es una lesión que es extrapulmonar. Tienden a ser unilaterales y la morfología es lenticular o biconvexa. ¿Por qué? Porque, como ya les mencioné, están loculados, pueden tener tractos fibrosos, los cuales van a hacer que este líquido no vaya a fluir libremente. En este caso,
tenemos este ejemplo, es una radiografía de tórax, una proyección posterior anterior. En lo valorable de tejidos blandos, sin evidencia de alteraciones, estructuras óseas, sin evidencia de lesiones líticas ni blásticas. En este caso podemos observar el borramiento de los ángulos costodiafragmáticos izquierdos, también los cardiodiafragmáticos, así como la presencia de una radiopacidad a nivel del parénquima del pulmón izquierdo de morfología biconvexa o lenticular, el cual está formando un ángulo obtuso con las paredes pleurales. Esto nos va a indicar que dichos hallazgos, que es una lesión probablemente extrapulmonar y nos podrán adelantar más que nada el diagnóstico de un empiema más que un derrame pleural que tendría un predominio en las porciones más dependientes de los pulmones. Ultrasonográficamente, como ya les había comentado, lo que más nos llama la atención es la presencia de los septos, los cuales van a producir esta loculación y este encapsulamiento de la lesión. En este caso tenemos un ultrasonido torácico en escala de grises con traductor convexo, esa topografía de pulmón, en el cual podemos observar de localización intrapleural la presencia de líquido libre de características anecoicas, el cual se encuentra asociado a estas imágenes lineales ecogénicas en relación a septos. Estos hallazgos nos harán sospechar a la presencia de un empiema más que de un derrame pleural simple. Ahora, tomográficamente, como ya les mencioné, es el estudio que más nos va a servir para esas patologías. Es importante en este caso porque nos ayuda a diferenciar el líquido de engrosamientos fácilmente, nos permite valorar la existencia de alguna patología subyacente, la existencia o la ausencia de las loculaciones, signos característicos, particularmente en el caso del empiema vamos a valorar un signo que se llama split sign o el síndrome de la pleura dividida, y obviamente guiar terapéutica y pues valorar la historia natural que pueda tener nuestra enfermedad. En este caso tenemos este ejemplo que yo escogí, es una tomografía de tórax en un corte axial en una fase contrastada, en ventana para mediastino, en el cual podemos observar tejidos blandos y estructuras óseas sin evidencia de alteraciones. Sin embargo, podemos observar de localización extrapulmonar la presencia de una imagen de bordes definidos, la cual posterior a la administración de medio de contraste presenta un realce ávido. Esto nos va a indicar que lo que estamos observando son las pleuras que se encuentran separadas en un signo de las pleuras divididas. Esto ya nos va indicando a que podemos estar frente a un empiema. Ahora, dicha lesión que les acabo de describir es de atenuación heterogénea, es hipodensa con algunas imágenes redondeadas de densidad aire en su interior, lo cual nos puede indicar que es la presencia de loculaciones de aire, dato muy característico de los empiemas. Ahora, estos hallazgos nos van a dar como resultado una telectasia pasiva por compresión del pulmón y sin embargo, no se puede apreciar algún desplazamiento de estructuras mediastinales. Estos hallazgos son sugestivos a un estudio típico de un paciente con un empiema. También tenemos este otro ejemplo. En este ejemplo se puede distinguir mejor el signo que les acabo de mencionar, el signo de la pleura dividida. Es una tomografía de tórax en un corte axial en fase contrastada en ventana para mediastino, en el cual podemos observar estructuras óseas sin evidencia de alteraciones. Sin embargo, observamos a nivel de las bases pulmonares la presencia de esta lesión de localización extrapulmonar en la región posterior del hemitórax derecho, la cual, tras la administración de medio de contraste, presenta un realce ávido en sus bordes, lo cual nos indica, como podemos ver acá, que estamos ante unas pleuras que se encuentran divididas y se encuentran engrosadas. Este hallazgo es típico, se llama el signo de la doble hoja, como ya les mencioné, lo cual nos orientaría hacia un empiema. Dicha lesión que les acabo de describir tiene una atenuación heterogénea, hipodensa, con áreas de densidad aire en su interior, lo cual nos puede sugerir que son, como ya les mencioné, lóculos aéreos. Este es un estudio que nuestra primera posibilidad diagnóstica sería empiema, a diferenciar con un absceso. Sin embargo, vamos a ver más adelante cómo podemos hacer esta diferenciación. Uno es este signo que les acabo de describir, el signo de la pleura dividida. Ahora bien, diferenciales. Es importante que tengamos bien conscientes cómo diferenciar esta entidad de la previa que describimos, que es el derrame pleural simple. Como ya les mencioné, va a ser una morfología
biconvexa en el caso de los empiemas, a diferencia de una morfología semilunar que nos indique flujo libre. Tienden a ser unilaterales, a diferencia de cierta tendencia a la bilateralidad de los derrames pleurales. Van a haber lóculos de aire, de gas en su interior. Puede estar asociado a la presencia de consolidaciones. Y importante es el signo de la pleura dividida en la tomografía y la presencia de septos en el estudio ecográfico. Los empiemas también tienen sus propias complicaciones. Ya había comentado un poco de esto la doctora al inicio de la clase. Una de las complicaciones que presentan es el empiema necessitans o necessitatis, el cual se va a definir como una extensión del empiema hacia la cavidad torácica. Esto puede ser por varias razones, por cirugías, por trauma o por tal cual la virulencia que va a presentar el organismo patógeno que nos ocasiona el empiema. A diferencia de los empiemas normales que tienden a ser por Streptococcus pneumoniae y por el Staphylococcus aureus, en el caso de los empiemas necessitans, las entidades más reconocidas son 1. Mycobacterium tuberculosis, 2. El Actinomyces israelí, 3. Aspergillus y 4. Las pseudomonas en pacientes trasplantados particularmente. ¿Qué factores de riesgo tenemos en esos pacientes? Obviamente pacientes con tabaquismo, con bronquiectasias, que tengan antecedentes de diabetes tipo 2, alcoholismos crónicos, EPOC. Son los factores de riesgo más importantes que tenemos en estos casos. Este es el primer ejemplo de un empiema necessitans. En este caso tenemos una tomografía de tórax en un corte axial, en ventana paramediastino en una fase contrastada, en el cual podemos observar de localización extrapulmonar en el espacio pleural derecho, una ocupación por contenido heterogéneo de predominio hipodenso, el cual se encuentra asociado a un realce de ambas capas pleurales, no son visibles en este corte. Sin embargo, dicho contenido va a condicionar esta telectasia pasiva del pulmón, así como una irrupción a nivel de la pared torácica hacia los tejidos blandos, los cuales producen evidentemente un edema importante en los mismos. Cabe remarcar que regularmente en el caso del empiema necessitans se da a nivel de las líneas medias axilares y de la pared lateral de la pared torácica, porque es la porción que tiene menos resistencia En este caso tenemos otro ejemplo. Es una tomografía de tórax en un corte axial en ventana paramediastino, en una fase simple en la cual podemos observar la localización extrapulmonar a nivel del espacio pleural basal, una imagen heterogénea de predominio hipodenso, la cual irrumpe la pared torácica e irrumpe el espacio perihepático en relación a un empiema necessitans. Cabe remarcar, también puede tener extensión hacia la porción abdominal. Este es un ejemplo típico de empiema necessitans que abarca hasta la región abdominal. La siguiente complicación que vamos a valorar del empiema es la presencia de los fibrotórax. ¿Qué es el fibrotórax? Va a ser un engrosamiento relativamente suave que puede estar calcificado de la pleura, que tiende a tener un predominio en las regiones costales pleurales. Regularmente las porciones mediastinales están respetadas y tiende a estar asociado con la pérdida de volumen en el hemitórax afectado. Esta es como que digamos que la manifestación más extrema de la fibrosis pleural. En este caso tenemos este ejemplo, es una tomografía de tórax en un corte axial, en una ventana paramediastina, en una fase simple en la cual podemos observar este engrosamiento de la pleura costal del pulmón derecho, la cual es asociada a zonas de densidad ósea. Dichos hallazgos están asociados, a pérdida de volumen pulmonar ipsilateral. En este caso, es un paciente que no tiene antecedentes de trauma, no tiene antecedentes de cirugía, por lo tanto, nos podremos más que nada orientar a la presencia de un fibrotórax secundario a un empiema, la que habrá que valorar también sus antecedentes clínicos. Sin embargo, los quirúrgicos y de trauma están negados. Y por último, la fístula broncopleural. ¿Qué es la fístula broncopleural? Va a ser simplemente la comunicación que va a haber entre el espacio pleural y una porción de la vía aérea de los bronquios.
Es un ejemplo típico de una fístula broncopleural. Tenemos una tomografía de tórax en un corte axial en ventana para parénquima pulmonar, en el cual podemos observar hacia mi tórax derecho la presencia de una imagen de localización extrapulmonar de densidad aire, la cual está asociada a esta zona de baja atenuación, que es líquido, es un derrame pleural, formando un nivel hidroaéreo. Adyacente a estos hallazgos podemos observar esta zona de fibrosis asociada a telectasias por tracción y con una aparente comunicación entre el espacio pleural y el espacio bronquial. En este caso es un paciente que tiene antecedente de múltiples episodios de derrame pleural y de neumotórax. En este caso, el diagnóstico más probable es una fístula broncopleural y puede ser una complicación que haya sido a consecuencia de un empiema. Ahora, ya tocando el neumotórax, como ya sabemos, es la presencia de aire dentro del espacio pleural, regularmente secundario a disrupciones de la pleura visceral. Vamos a dividirlo principalmente en dos grandes rubros. Los que son espontáneos y los que son por antecedentes, ya sean traumáticos y iatrogénicos. Los espontáneos van a ser todos los neumotórax que no tienen una causa pulmonar conocida subyacente. Regularmente es más típica de hombres entre la tercera y la cuarta década de la vida. Es particularmente común en fumadores y en pacientes con hábito asténico. Se ha mencionado en algunas bibliografías que puede ser por la ruptura de bulas y bleps, los cuales nos pueden causar este neumotórax espontáneo. Y la sintomatología regularmente es dolor pleurítico y disnea. El neumotórax espontáneo secundario es el neumotórax espontáneo que se da por patologías pulmonares subyacentes, como puede ser EPOC, fibrosis, malformaciones adenomatoideas quísticas, sarcoidosis o, en casos raros, el neumotórax catamenial, que se asocia a los ciclos menstruales y a la dismenorrea. Neumotórax iatrogénico y traumático, como su nombre lo dice, son los neumotórax que se van a dar secundarios a toma de biopsias, a barotraumas, endoscopías, ablaciones o a colocación de catéteres. Esa es la más común. Y el traumático, pues evidentemente por laceraciones, por rupturas traqueobronquiales, por rupturas esofágicas, o incluso mencionaban las bibliografías que puede hacer por acupuntura en caso de pacientes que disfruten de eso. Sintomatología. Los pacientes pueden presentarse asintomáticos. Es probable, no hay que descartar la presencia de neumotórax en pacientes asintomáticos, que es muy raro, evidentemente. O, comúnmente, los síntomas que ya les mencioné, dolor tipo pleurítico, que es con la respiración, con los movimientos, la presencia de disnea y tal vez la presencia de hipotensión en caso de neumotórax a tensión. ¿Cuáles van a ser los hallazgos radiológicos? Tenemos hallazgos radiológicos tanto en decúbito como en bipedestación. En el caso del decúbito, tenemos particularmente dos signos importantes. Uno, el signo del surco, que simplemente se va a asociar como una simetría de los ángulos costodiafragmáticos, en el cual el ángulo costodiafragmático afectado se va a ver mucho más angulado, y la presencia del signo de doble diafragma, que vamos a ver más adelante, en el cual debido a la presencia de aire hay como que una imagen como de doble, como si hubiera una doble cúpula diafragmática. Pero eso es por la interfaz que va a tener el diafragma con el aire libre que va a estar en caso de que tengamos un neumotórax. Ahora, los hallazgos en radiológicos en bipedestación, cabe remarcar que el estudio en bipedestación es el que se prefiere para la valoración de los neumotórax. Vamos a ver principalmente la línea ecogénica en relación a una pleura visceral visible, un espacio radiolúcido que va a estar adyacente a este. Es un espacio radiolúcido normal que va a tener una pérdida del patrón vascular normal que ya conocemos del pulmón,
y probablemente también se pueda asociar a la presencia de enfisemas subcutáneos. Hay varias fórmulas para la valoración de los neumotórax. Yo coloqué esta fórmula. En esta fórmula vamos a separar, vamos a colocar una línea media a nivel del pulmón colapsado y vamos a realizar 3 medidas. La medida A, que va a ser a nivel del ápice, la medida B, a nivel de la porción superior de la línea media dibujada, en la porción de más espacio, y la medición C, en la porción abajo de esta línea que dibujamos. Ahora, ¿cómo se va a hacer esta suma? Como está aquí en el esquematizado, vamos a sumar A más B más C. Vamos a multiplicar eso por 4.7 y esto lo vamos a sumar 4.2 y lo que nos dé va a ser el porcentaje de neumotórax que vamos a tener en nuestros pacientes. En este caso, este es nuestro primer ejemplo de derrame de neumotórax. Tenemos una radiografía de tórax en una proyección posterior anterior con adecuada técnica. Si bien yo observo cierta rotación hacia la derecha, como podemos ver, las apófisis están más cerca de la clavícula derecha. Sin embargo, por lo demás está bien. Observamos tejidos blandos sin evidencia de alteraciones, estructuras óseas sin evidencia de lesiones líticas ni blásticas ni trazos de fractura. Podemos observar el diafragma del lado derecho con adecuada elevación, ángulos costiloneumáticos respetados, mediastino central sin presencia de ensanchamientos. En este caso, en lo respectivo a parénquima pulmonar, podemos observar de porción más lateral, un aumento de la radiopacidad anormal del pulmón con pérdida del patrón vascular normal. Podemos observarlo en esta zona. Adyacente a esta, observamos esta línea de esta línea radioopaca en relación a la pleura visceral, la cual está colapsada por la presencia probablemente de un neumotórax. La bibliografía nos refería a este neumotórax leve, aproximadamente 50 mililitros, a diferencia de nuestro siguiente ejemplo. En este caso tenemos una radiografía de tórax en una proyección anteroposterior en decúbito, en el cual podemos observar tejidos blandos, la presencia de imágenes radiopacas en relación a material de monitoreo médico, a la presencia de sonda nasogástrica, mascarilla respiratoria y una sonda de drenaje pleural. En cuanto a las estructuras óseas, sin evidencia de lesiones líticas ni blásticas ni trazos de fractura. Sin embargo, podemos observar un aumento anormal de los espacios intercostales en hemitórax derecho, el cual está asociado a un aumento de la lucidez anormal del parénquima pulmonar ipsilateral, con pérdida del patrón vascular y observamos aquí evidentemente esta línea radiopaca en relación a la pleura visceral que se encuentra colapsada. Estos hallazgos están en relación a un paciente con un neumotórax. Este neumotórax es mucho más considerable, es un neumotórax de mediana cantidad, 500 mililitros, el cual, pues, valorando la clínica del paciente, le está ocasionando dificultad respiratoria y inestabilidad. Los siguientes hallazgos que podemos valorar, por ejemplo, en este caso, tenemos un estudio de placa de tórax en una proyección anteroposterior, en el cual podemos observar estructuras óseas, tejidos blandos con presencia de estas imágenes radiopacas en relación a material de monitoreo médico, estructuras óseas sin evidencia de lesiones líticas ni blásticas ni trazos de fractura. Sin embargo, podemos observar un hemidiafragma derecho con pérdida de su altura en relación con el contralateral. Recordemos que el derecho debe ser aproximadamente 2 centímetros más alto que el izquierdo. Así como un ángulo costo-diafragmático con un aumento de su profundidad, está marcado con la línea roja. Esto es en relación a un signo del surco profundo. Y de igual manera podemos observar esta disminución de la radiopacidad característica
a nivel del borde diafragmático en relación a un signo del doble diafragma. Estos hallazgos están asociados a un aumento del espacio intercostal, a una pérdida del patrón vascular normal y un aumento de la radiopacidad del pulmón ipsilateral y a esta línea ecogénica en relación a una pleura visceral. Este paciente tiene el diagnóstico de un neumotórax. Ahora, en el estudio tomográfico, este es, como ya he mencionado, es mucho más sensible para la valoración de los neumotórax. Es el estudio que más nos serviría, sin embargo, evidentemente no siempre es necesario hacerlo. En este caso tenemos una tomografía de tórax en un corte axial, en una ventana para parénquima pulmonar, en el cual podemos observar de localización extrapulmonar, más o menos a nivel de los segmentos mediales y laterales del lóbulo medio, la presencia de esta imagen de densidad aérea, la cual se encuentra desplazando estructuras adyacentes. Los hallazgos están en relación a un neumotórax. También podemos observar una pequeña cantidad de derrame pleural. Y en lo valorable de tejidos blandos y estructuras óseas, podemos observar esas imágenes de densidad aire, lo cual nos puede, a nivel de los planos musculares de la pared torácica, y a probables fracturas costales. Sin embargo, esas no son valorables en esta ventana. Por lo tanto, solamente se dejan así, incidentales. Ahora, en el caso de las variantes, como puede ser el neumotórax a tensión, el neumotórax a tensión se va a dar principalmente cuando el espacio pleural va a exceder la presión atmosférica. Evidentemente, se va a asociar a una desviación mediastínica, aplanamientos de los bordes cardíacos, aumento del volumen torácico, como se puede ver en el espacio intercostal, depresión del hemidiafragma afectado y aumento de las separaciones costales, como ya les había mencionado. En este caso, tenemos un estudio de radiografía en una proyección posterior anterior con adecuada técnica, tejidos blandos sin evidencia de alteraciones, estructuras óseas sin evidencia de lesiones líticas ni elásticas, ni trazos de fractura. Ahora, en hemitórax derecho existe un aumento de la radiolucidez con pérdida del patrón vascular normal del pulmón. En su periferia adyacente a esto podemos observar esta imagen radiopaca en relación a la pleura visceral en un pulmón colapsado. De igual manera, estos hallazgos se van a asociar a un aumento de los espacios intercostales con un abatimiento del diafragma ipsilateral, así como un desplazamiento de la tráquea hacia contralateral. De igual manera, podemos observar que dichos hallazgos están en relación a un neumotórax. Sin embargo, además de todo lo antes mencionado, encontramos que a nivel del surco costodiafragmático se encuentra borrado por la presencia de un nivel líquido aire. En este caso sería un hidroneumotórax. Okay. En la valoración tomográfica tenemos este ejemplo. Es una tomografía de tórax en un corte axial en ventana para parénquima pulmonar, en el cual se puede observar hacia mi tórax izquierdo y de localización extrapulmonar una imagen de densidad aire, la cual se encuentra desplazando tanto estructuras mediastinales como el resto del pulmón, el cual se encuentra colapsado, asociado a unas áreas de vidrio deslustrado y a telectasias. Y esos hallazgos van a estar en relación a un neumotórax a tensión. Podemos observar esta alteración de la morfología de la silueta cardíaca y evidentemente todo el desplazamiento antes mencionado. Ahora, también, como ya les mencioné, es posible que exista la coexistencia de un neumotórax con la presencia de un derrame pleural o de líquido, en este caso, se denominaría como hidroneumotórax. Aquí tenemos un ejemplo típico, una radiografía de tórax en una proyección posterior anterior, una adecuada técnica, tejidos blandos y estructuras óseas sin evidencia de alteraciones, sin evidencia de lesiones líticas ni elásticas, en trazos de fractura. Podemos observar hacia hemitórax derecho el borramiento del diafragma, este mediastino sin alteraciones. Ahora podemos observar un aumento
Asociado a este borramiento del diafragma, podemos observar un aumento de la radiodensidad del pulmón ipsilateral en las porciones más dependientes, son los que indicar que lo más probable es que sea un derrame simple. Y asociado a esto podemos observar, perdón, este es un signo característico del signo de menisco. Asociado a esto podemos observar un aumento de la radiolucidez pulmonar con pérdida del patrón vascular normal. Estos hallazgos van a estar en relación, van a formar un nivel hidroaéreo y van a estar en relación a un hidroneumotórax, la coexistencia de un neumotórax y un derrame pleural. Ahora, en cuanto a la valoración tomográfica del hidroneumotórax, tenemos en este caso una tomografía de tórax en un corte axial en fase simple, en ventana para parénquima pulmonar, en el cual se puede observar de localización extrapulmonar, ocupación torácica. Es una imagen de densidad aire, la cual se asocia a una gran cantidad de derrame, caracterizado por esta imagen de las porciones más dependientes del pulmón. Tiene densidad líquida, los cuales van a condicionar un colapso total del pulmón ipsilateral y a un desplazamiento de las estructuras mediastinales hacia contralateral. Este es un ejemplo de un hidroneumotórax por tomografía. Y la última variante, una variante sumamente rara, pero que vale la pena mencionar, es el neumotórax catamenial. Neumotórax catamenial es una de las manifestaciones, si bien raras, de la endometriosis. El diagnóstico se va a dar más que por imagen, porque en realidad no hay muchos hallazgos que nos puedan decir, este es un neumotórax catamenial. Es más que nada por los antecedentes de la paciente, pacientes en edad reproductiva, que tengan dolor pleurítico, que sea particularmente de predominio derecho. Y el antecedente, uno de los antecedentes más importantes es este antecedente de neumotórax por repetición. En este caso es cuando ya empezaremos a pensar más que nada en un neumotórax catamenial en una paciente femenina. Sin embargo, algunos bibliografías refieren que hasta un tercio de los neumotórax espontáneos en mujeres tiende a ser por neumotórax catameniales. En este caso, coloqué dos estudios de la misma paciente, fueron tomados en diferente tiempo. El primero, lo encontramos a nuestra izquierda, es una radiografía de tórax en una proyección posterior anterior con adecuada técnica, tejidos blandos sin evidencia de alteraciones, estructuras óseas sin evidencia de lesiones líticas ni blásticas, sin trazos de fractura, cual se puede observar hacia mi tórax izquierdo un aumento de la radiolucidez del pulmón con pérdida del patrón vascular normal, y adyacente a esta, marcada con las flechas rojas, una imagen lineal radiopaca en relación a la pleura visceral que se encuentra colapsada. Igualmente, esos hallazgos se van a asociar a un aumento de los espacios intercostales. Y también se puede observar cierto aumento de la radiopacidad del diafragma en relación a lo que podría ser un hidroneumotórax. Se trató a esta paciente, se le dio de alta, regresó unas semanas después, 2 meses después, con la misma sintomatología. En este caso se le tomó una tomografía de tórax, en el cual se puede observar este estudio que vemos acá. Es una tomografía de tórax en un corte axial en ventana para parénquima pulmonar, en el cual, fase simple, en el cual se puede observar hacia pulmón, hacia mi tórax derecho, de localización extrapulmonar, esta imagen de densidad aire, la cual condiciona una telectasia pasiva por la compresión de las estructuras adyacentes. Esta compresión o condiciona el desplazamiento de las estructuras mediastinales, y además de estos hallazgos se puede observar una banda atelectásica de ipsilateral en la región basal derecha. Esta paciente ingresó a cirugía, se le encontraron implantes endometriósicos a nivel pleural, y después de la cirugía su caso remitió. Este caso sería un caso típico de una paciente con un neumotórax catamenial. Y bueno, la última patología que vamos a abarcar en cuanto a nuestra clase de patología pleural es el absceso pulmonar, que como ya les mencioné, es el diagnóstico diferencial más importante con el empiema. Entonces hay que tener muy en cuenta estas dos entidades para ahorita que empecemos a desglosar esta patología, para que vayamos viendo las diferencias.
De todas maneras, al final, incluí una tablita que nos va a ayudar a esta diferenciación. ¿Qué es el absceso? Bueno, el absceso pulmonar va a ser una colección de pus o de material necrótico dentro del parénquima pulmonar. Eso es importante. Estas pueden producir cavitaciones, producen a su vez niveles aire líquido. Los agentes etiológicos más comunes son estafilococcus, klebsielas, pseudomonas, proteus. Podemos dividirlo clínicamente por su tiempo de evolución: agudo, abscesos menores de 6 semanas, crónicos, abscesos mayores a 6 semanas. Ahora, podemos también dividirlo entre lo que son abscesos primarios, que pueden ser por aspiración, neumonías necrotizantes, inmunodeficiencias, secundarios, obstrucciones bronquiales, diseminaciones hematógenas, diseminaciones directas. Secundario principalmente, la diferencia es más que nada que el primario es un foco de infección tal cual pulmonar, el secundario es un foco de infección que puede venir desde otro lado por la diseminación hematógena o por la diseminación directa. ¿Cuáles van a ser nuestros hallazgos radiológicos? Radiográficamente vamos a encontrar una lesión que va a ser redonda en todas las proyecciones, que va a tener ángulos agudos con la pared torácica. ¿Por qué? Recordemos, porque es de localización intrapulmonar, y que va a tener niveles aire líquido en su interior. En este caso, este es nuestro ejemplo de radiografía. Tenemos una radiografía de tórax en proyección posterior anterior, la cual se observa una técnica adecuada, tejidos blandos y estructuras óseas sin evidencia de alteraciones. Ambos semidiafragmas se encuentran con adecuada elevación, con sus ángulos cóstico-diafragmáticos respectivos conservados. Mediastino, se puede observar tráquea bien areada, sin desplazamientos. Todo el mediastino se encuentra sin desplazamientos. Sin embargo, en parénquima pulmonar de mi tórax derecho podemos observar una imagen radiopaca, redondeada, de paredes gruesas y irregulares. Las se encuentran definidas. Y al centro de esta lesión podemos observar una zona radiolúcida, la cual probablemente esté en relación a un nivel hidroaéreo, y nos podría indicar que es hay un absceso pulmonar. Estos hallazgos se pueden corroborar en esta proyección lateral en la cual podemos observar esta lesión. Al valorar estas dos placas, yo diría que la lesión está en el lóbulo superior, segmento apical, del pulmón derecho. Con estos hallazgos, nuestra primera sospecha diagnóstica sería probablemente un absceso pulmonar con el antecedente claro de alguna infección. Tomográficamente, vamos a tener que, evidentemente, la tomografía, como siempre, es nuestra modalidad más sensible, particularmente por el uso del medio de contraste. Es sumamente importante para nuestra diferenciación con los empiemas. Se va a caracterizar por una lesión esférica, paredes gruesas, irregulares, con bronquios que van a terminar abruptamente en los márgenes del absceso, aguas, un dato de patología intrapulmonar. Y vamos a tener en cuenta que los segmentos más afectados tienden a ser el segmento superior del lóbulo inferior derecho, regularmente. Este es nuestro primer ejemplo de abscesos. Es una tomografía de tórax en un corte axial. En ventana para mediastino, es una fase contrastada en la cual podemos observar hacia parénquima pulmonar de mi tórax derecho un patrón de alta atenuación que está caracterizado por zonas de consolidación asociadas a broncograma aéreo. Dentro de dichas zonas de consolidación podemos observar una imagen redondeada de paredes gruesas, la cual presenta un realce ávido tras disminución de medio de contraste. Su contenido es hipodenso. Esto nos hará sospechar en un absceso pulmonar. De igual manera, en mi tórax izquierdo, hacia el lóbulo superior, en segmento anterior, podemos observar otra imagen de similares características. Como ya les mencioné, es una imagen redondeada, de bordes bien definidos, de pared gruesa y regular, la cual presenta un realce ávido ante la administración de medio de contraste. Estos allá es donde se van a sospechar en la presencia de un absceso pulmonar. Cabe remarcar estos bordes agudos que va a formar con la pared pleural, lo cual nos indica que esta lesión es intrapulmonar.
Dichos hallazgos antes descritos se pueden observar en estas reconstrucciones coronales de la tomografía previamente descrita en estas zonas. Y bueno, nuestro siguiente ejemplo es una tomografía de tórax en un corte axial en ventana para mediastino. Es una fase simple en la cual podemos observar tejidos blandos y estructuras óseas sin evidencia de alteraciones. En este estudio se observa esta lesión cavitada de paredes gruesas de bordes irregulares, la cual tiene contenido hipodenso en su interior, en las porciones más dependientes de dicha lesión, o condición de nivel hidroaéreo. Esta lesión está localizada en el pulmón izquierdo, lóbulo superior, segmento apico posterior. Nuestro primer diagnóstico diferencial en este caso sería, evidentemente, un absceso pulmonar. Ahora, importante, diferenciar empiema y absceso. Es nuestro diagnóstico diferencial más común. Es el que más nos cuesta diferenciar entre estas patologías. Entonces, hay que recordar que primero tenemos que valorar el ángulo que va a presentar nuestra lesión con las paredes pleurales. Vamos a recordar esto, el signo de la garra, o la que les mencioné antes, que es qué ángulo tiene. Si tiene un ángulo agudo, es intrapulmonar. Si tiene un ángulo obtuso, nos orientaría más algo extrapulmonar. 2, el realce que puedan tener ante el medio de contraste. Vamos a recordar que el empiema tiene este signo de la pleura dividida, el split sign, en el cual se van a observar las dos paredes pleurales engrosadas, que refuerzan ávidamente, a diferencia de, en el caso del absceso, que es el real sabido de la pared, pero solamente es la pared de esta lesión de morfología redondeada. Forma, recordemos, el empiema es una forma bicóncava, una forma biconvexa, bilenticular, perdón, a diferencia de la forma redondeada, irregular, que va a tener el absceso. Y por último, esta relación con los vasos y los bronquios. Vamos a recordar distorsión versus irrupción versus interrupción. El empiema es extrapulmonar. Va a desplazar y va a deformar los vasos y los bronquios. El absceso es intrapulmonar. Por lo tanto, va a ocasionar una disrupción. Los bronquios y los vasos van a terminar directamente, abruptamente, en la pared de nuestro absceso. Y bueno, esta tablita nos va a servir principalmente para hacer el diferencial de todas estas patologías de las que hablamos hoy. Vamos a hablar primeramente la forma, ¿no? Derrame, ¿qué forma tiene? El derrame es libre, tiene una forma creciente en las porciones más dependientes del pulmón, las porciones más bajas. El empiema es loculado, está encapsulado, tiene septos, va a ser biconvexo, bilenticular, no va a tener esta imagen decreciente, no va a estar en las porciones más dependientes. Va a estar fijo en la zona en la que está localizado y punto. El neumotórax es totalmente diferente, se valora diferente, particularmente, obviamente en tomografía se va hacia las zonas más anteriores. Y el absceso, como recordamos, redondeado, irregular, paredes gruesas. En cuanto a su refuerzo, el derrame no va a reforzar con el medio de contraste. El empiema tiene este diagnóstico del signo de la pleura dividida, el split sign. El neumotórax, evidentemente, no tiene ningún refuerzo, ni siquiera se usa el medio de contraste. Y en el caso del absceso, va a ser el refuerzo periférico de esta pared irregular. Entonces, recordamos, refuerzo periférico de la pared irregular versus el signo de la pleura dividida. En cuanto a la atenuación, derrame tiene una atenuación homogénea de líquido, menos de 25 UH. El empiema tiende a ser heterogéneo, sí es hipodenso, pero presenta regularmente estos lóculos de aire en su interior, que son de densidad aire. Neumotórax es totalmente de densidad aire. Absceso, igual, va a ser hipoatenuante, con la probabilidad de que tengan niveles hidroaéreos. En este caso, podría tener la densidad aire. Como ya sabemos, derrame, empiema y neumotórax van a ser patologías extrapulmonares. Ya mencionamos las diferencias, absceso intrapulmonar. Y en cuanto al estudio de ultrasonido, un derrame nos va a dar un estudio de características anecoicas. Un empiema puede ser complicado septado, tal vez no septado. Neumotórax, no hay líquido libre. Y el ultrasonido no se hace regularmente para la valoración del absceso. Y para finalizar esta clase,
vamos a quedar con las perlas, que es lo más importante que yo consideré sacar de esta clase para que nos llevemos, ¿no? Después. Uno, que se requiere un mínimo de 200 cc para observar el borramiento de los ángulos diafragmáticos en una placa posterior anterior simple. Por lo tanto, no hay que descartar la presencia de un derrame si no encontramos estos borramientos. Podemos valorarlo en una proyección lateral que tiene unas sensibilidades más altas, de a 50 cc. La proyección radiológica más sensible para el diagnóstico del derrame pleural, ¿cuál es? Es la posición de cúbito lateral. Sin embargo, ya tenemos ultrasonido, ya tenemos tomografías, ya casi no se usa ese estudio. ¿Cómo vamos a diferenciar los exudados de los transudados? Recordemos los criterios de Light, el DHL menor a 200 unidades internacionales, la relación DHL menor a 0.6, a 0.5, y la relación DHL menor a 0.6, perdón. Y bueno, ahora, importante también, recordar que se prefiere la radiografía en bipedestación para observar el aire apical en el caso de neumotórax, la línea pleural fina y el aumento de la densidad del parénquima pulmonar, ya que en las porciones en decúbito, más que nada vamos a observar este signo de la doble burbuja y el signo del surco profundo, pero son más difíciles de valorar, se prefiere la bipedestación. La morfología, hay que recordar que en caso de la morfología es semilunar versus biconvexa, derrame versus empiema. Es una hallazgo importante para diferenciar entre esas dos entidades, libre versus loculado. La siguiente, hay que recordar que el derrame pleural no tiene loculaciones de aire, el empiema sí. El siguiente, los empiemas suelen ser complicaciones de otras anomalías, pueden ser neumonías, pueden ser abscesos, pueden ser perforaciones, o sea, puedes buscar otras patologías. En caso de que veas un empiema, el diagnóstico diferencial más importante del empiema va a ser el absceso. Entonces hay que recordar, usar medio de contraste, valorar si es una lesión intra o extrapulmonar. Como ya les mencioné, el siguiente punto, valorar el ángulo que se tiene para ver si es intrapulmonar, extrapulmonar, agudo versus obtuso, intra versus extra. Y el último, hay que prestar atención en el trayecto de los vasos. Hay que recordar que las lesiones extrapulmonares solamente desplazan, las lesiones intrapulmonares irrumpen la dirección de los vasos. Eso será todo de la clase. Muchas gracias. ¿Ya puedes dejar de grabar? Sí, en un momento.